Muy bien, vamos a leer una vez más el texto, pero solo los versículos que nos quedan para poder completar en esta tarde. Sí, vamos a leer verso 20 al 22, si bien vamos a considerar el 13 al 22, pero vamos a leer el 20 al 22, dice así: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Bueno, oramos una vez más. Amado Padre Celestial, nosotros damos muchas gracias por tu pueblo congregado en esta mañana. Tú has determinado obrar en la vida de los tuyos a través de este medio. Tu iglesia congregada, adorándote, sirviéndote y ahora postrándonos ante tu palabra como la verdad absoluta, como la revelación de quién eres tú y de cuáles son tus propósitos. Tú puedes obrar con tu espíritu de manera poderosa en cada corazón en esta mañana y hablar incluso más allá de lo que hemos de decir. Así que, Padre, confiamos en tu obra para salvar a aquellos aquí que aún no son salvos y edificar a tu iglesia para poder estar preparados ante los peligros que son tan claros en nuestros tiempos de falsos maestros y de falsa enseñanza. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay algo peor? Piénselo por un momento conmigo. Pensaba en esto mientras leía estos textos, ¿sí? ¿Hay algo peor que morir sin haber escuchado el mensaje del Evangelio? Hago esa pregunta porque hay muchas personas que han pasado a la eternidad sin haber escuchado el mensaje del Evangelio. Y respondo, antes de seguir con esta introducción, la objeción que algunos tienen. Si ha muerto alguien sin haber escuchado el Evangelio, entonces ¿cómo lo va a juzgar Dios? Sería injusto que lo juzgue sin haberle dado la oportunidad de escuchar el Evangelio. Es una objeción que nace de un desconocimiento de la justicia de Dios, porque en realidad Dios va a juzgar a las personas por el mal que hicieron, no por si han tenido oportunidad para arrepentirse. Es como que nosotros digamos, bueno, hay un violador en nuestra sociedad y el juez va y dice, bueno, pena de muerte. Ay, pero no le dieron la oportunidad de arrepentimiento, qué injusto que es. No decimos eso, ¿verdad? No juzgamos a la persona por si tuvo o no oportunidad para arrepentirse, sino por el mal que hizo. Entonces hay muchas personas que pasarán a la eternidad sin haber escuchado el mensaje del Evangelio, y aún así Dios permanecerá justo en condenarlos por no haberlo buscado. Es otro tema que Romanos capítulo 1 aborda, pero quiero aclarar eso para esta pregunta, ¿sí? ¿Hay algo peor que morir sin haber escuchado el mensaje del Evangelio? Sí, hay algo peor. Y es mucho peor en verdad. Es mucho peor morir habiendo oído el mensaje del Evangelio y haberlo rechazado. Eso es peor. Pero ¿hay algo peor que eso? ¿Que haber escuchado el mensaje del Evangelio y haberlo rechazado? Sí, creo que hay algo mucho peor que eso, que es lo que dice Pedro aquí, ¿no? Mucho peor que eso es haber escuchado el mensaje del Evangelio, profesar ser creyente y luego abandonar el Evangelio. Eso es mucho peor incluso que a escucharlo, cerrarle la puerta al hermano que está evangelizando, decir, no quiero escuchar nada. Bueno, mucho peor es aceptar ese mensaje y después de haberlo aceptado y después de haber vivido como un creyente, mucho peor que eso es haber vivido como creyente y rechazar el mensaje, abandonar la fe. Y esa es la condición en la que se encontraban estos falsos maestros de los que Pedro está hablando aquí desde el versículo 1 en el capítulo 2. Todo un capítulo lleno de mucha información acerca de los falsos maestros, ¿sí? Y esa es la condición en la que se encontraban estas personas según lo que dice Pedro en el verso 21. Noten ustedes allí el verso 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia,
que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. O sea, Pedro no dice, mejor que la gente no conozca. No, está diciendo, mejor que esto hubiese sido esto. Eso es lo que está diciendo. O sea, hay algo peor en lo que ellos cayeron. ¿Qué fue lo peor? Haber escuchado, haber profesado ser creyente y después de haber profesado, volverse atrás. Están en una condición terrible, dice el apóstol Pedro aquí en esta expresión. ¿Sí? Muy bien, esa es la condición de los falsos maestros. Así que luego de haber considerado, ¿sí?, en capítulo 2, versículo 1 al 3, la descripción de los falsos maestros, y luego de haber considerado de versículo 4 al 10 la condenación de los falsos maestros que hablamos la semana pasada, hoy vamos a considerar nosotros la realidad espiritual de los falsos maestros, versículo 13 al 22 en este capítulo. La realidad espiritual de los falsos maestros. ¿Por qué Pedro se enfoca en ocuparse en esta enseñanza, en esta carta, en aclarar la realidad espiritual de los falsos maestros? Bueno, porque ante la posibilidad de que algunos hermanos estén confundidos por la simple apariencia de los falsos maestros, vamos a mencionar un poquito más esta mañana, pero recuerden que los falsos maestros profesaron ser creyentes, profesaron ser salvos, al punto que incluso ellos llegaron a ser líderes en la iglesia. ¿Sí? Entonces podrían algunos creyentes, como hablamos la semana pasada, en especial los creyentes inmaduros, podrían estar confundidos acerca de la realidad espiritual de estos falsos maestros. Así que Pedro no duda, por esta preocupación, no duda en dejar en claro la verdadera condición espiritual en la que ellos se encontraban. Y por eso es que vemos un esfuerzo de parte de Pedro en acentuar lo que ellos son. En estos versículos 13 al versículo 22, Pedro se esfuerza en decir, ellos son esto. No se confundan, queridos hermanos. Ellos son esto, no lo que aparentan, sino esta es la realidad de su vida espiritual. ¿Y qué es lo que ellos son? Bueno, por ejemplo, versículo 13 dice que ellos son inmundicias y manchas. Según versículo 14, Pedro dice que son hijos de maldición. Según el verso 17, Pedro dice que son fuentes sin agua, o sea, están vacíos de vida espiritual. Y en verso 19, Pedro dice que ellos son esclavos de corrupción. Esto es lo que son ellos, esta es la realidad de su vida espiritual, ¿sí? O sea, todo esto que Pedro acaba de decir, jamás se podría aplicar a alguien que es salvo. Jamás. Jamás se podría aplicar ninguna de estas cosas y decir que son inmundicias y manchas, porque hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Así que de los creyentes jamás se podría decir eso. No se podría decir que somos hijos de maldición los salvados, porque hemos pasado de la maldición a ser bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Y Cristo fue hecho maldición por nosotros a causa de la ley. ¿Sí? Él recibió toda la maldición del castigo de la ley que nosotros debíamos recibir, lo recibió Cristo. Así que no se podría hablar nunca de los creyentes como hijos de maldición. Pero eso es lo que eran estos falsos maestros. Tampoco se podría decir de nosotros que somos fuentes sin agua, porque dice Cristo que el que cree en mí, de su interior, correrán ríos de agua viva. No se puede decir eso jamás de los creyentes. Y dice que son esclavos de corrupción. Y del creyente no se puede decir que está esclavizado a sus pecados, porque ha sido liberado. Gracias a la resurrección de Cristo ha sido liberado de la esclavitud al pecado. Entonces, si ellos son todo esto, no hay duda que Pedro está hablando acerca de ellos como que no son salvos, no tienen vida espiritual, y aunque aparentan ser creyentes, en verdad no lo son. Así que al llegar al final del capítulo, ¿sí?, Pedro sintetiza todo lo que dice, de verso 13 al verso 21, Pedro lo sintetiza en un refrán. ¿Qué dice ese refrán? En el verso 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, ¿no? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, ¿sí? En el barro. Y la verdad que ese refrán que cita Pedro para sintetizar toda la idea de qué son en realidad estos falsos maestros, dice, la verdad que este refrán expresa, es esta. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al cieno porque está en su naturaleza hacer eso, ¿sí? Estaba leyendo acerca de por qué el perro vuelve a su vómito. La imagen traten de borrarla, ¿no? Porque no es linda, pero ¿por qué vuelve? Porque en realidad al perro le resulta atractivo el olor de eso.
y encuentra como nutrientes allí, por eso vuelve ahí. Claro, para nosotros es repulsivo, pero en su naturaleza está volver para hacer eso, ¿sí? Yo noto a las personas hoy que tienen este problema con los perros de casi humanizarlos, que quieren sacarle cosas a los perros que es propio de su naturaleza. Está en su naturaleza actuar de esa manera. Y en este caso es así. Pedro dice, eso está en su naturaleza. Eso es su naturaleza. No hay manera de cambiarle eso a menos que cambiemos su naturaleza. Y lo mismo habla acerca de la puerca, ¿sí? Lavada. Ustedes saben que la puerca, el cerdo, todo esto se revuelcan en el barro porque en realidad esto les resulta beneficioso para su piel. Sacan no sé qué cosa de ahí, bueno, en su naturaleza está revolcarse ahí. Claro, si uno no conoce del campo, uno diría, bueno, mejor hay que tenerla limpita, ¿no? Le damos una manguereada ahí, una jabonada y todo lo demás, pero no, se va a volver a revolcar en el cieno, porque está en su naturaleza revolcarse en el barro. No hay manera de que deje de hacer eso, porque está en su naturaleza hacerlo. Así que lo que para nosotros es repulsivo y desagradable, a ellos les resulta atractivo y deseable, ¿no? Tremendo. Así que el acento de Pedro, al usar este refrán, ¿sí? El acento de Pedro es que los falsos maestros que habían profesado fe en Cristo, que habían manifestado, ¿sí?, un considerable cambio de conducta moral y que participaban activamente en la congregación de los creyentes porque incluso participaban en la mesa. Esa expresión del verso 13 dice que se recrean en sus errores mientras comen con vosotros, está hablando del momento de la mesa del Señor, ¿sí? Bueno, participaban activamente en la congregación de creyentes. En verdad, nunca estos falsos maestros habían experimentado un cambio interior, ¿sí? Nunca habían sido en verdad salvados y por eso Pedro no duda en decir en el versículo 17, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Habla de la condenación en el infierno que hablamos nosotros la semana pasada. Jamás, hermanos, de un creyente se puede decir esto, que la más densa oscuridad está reservada para siempre para ellos. No, porque el creyente ha sido liberado de la condenación en el infierno. Lo que nos espera es estar para siempre con el Señor. Por lo cual, si Pedro dice esto de esos hombres que predicaban, de esos hombres que se daban a conocer como cristianos, de esos hombres que incluso algunos echaban demonios, de esos hombres que incluso hasta hablaban en lengua, de esos hombres que incluso testificaban con todo fervor, Pedro dice aquí, está reservada para ellos la más densa oscuridad para siempre. Tremendo. Pedro no duda en decir, estos no son creyentes, no se confundan. La apariencia, no miren eso. En su interior ellos no tienen vida espiritual. Bueno, entre las cosas que miraba, este es un pequeño paréntesis, porque me quedé asombrado de algo que hasta ahora nunca había escuchado. De todas esas falsas enseñanzas que hay por ahí. Se me fue el nombre, no es tan conocido parece, pero yo así me cayó, sobre la enseñanza que está dando ahora un falso maestro y que ustedes saben que la divinidad está compuesta de 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿sí? Son un solo Dios en 3 personas, no son 3 diferentes dioses, es un solo Dios. Bueno, ahí este predicador está enseñando con mucho entusiasmo y con mucha convicción que el Espíritu en realidad es Dios mamá. Bueno, eso está enseñando. Y yo me quedé escuchando como unos 20 minutos porque yo quería saber cómo llegaba a esa conclusión de decir que el Espíritu Santo es Dios mamá. Bueno, tremenda la cantidad de textos fuera de contexto, queridos hermanos, que este hombre agarró y todo un montón de gente escuchándolo y tomando nota, como que trajo una nueva revelación a este tiempo de la iglesia. Bueno, cosas como esas, ¿no? No vamos a usar el tiempo para decir todo lo que deriva de darle al Espíritu de Dios ese nombre, esa categoría, Dios mamá. No cabe duda que detrás de todo eso hay toda una ideología de hoy en día para acomodar y ayornar, como suelen decir, la teología a la corriente de este mundo. Tremendo, ¿no? Bueno, me asombró, lo vi, de qué cosas que andan por ahí. Y cuando yo lo escuchaba pensaba en este texto de Pedro, lo que le espera a ese hombre. Lo que le espera a ese hombre. Porque ustedes saben que ya lo dijimos la semana pasada, hay una condenación mayor sobre los falsos maestros que incluso la que hubo sobre la generación de Noé, la que hubo sobre Sodoma y Gomorra,
y la que hubo sobre los ángeles encarcelados. Hay una condenación mayor sobre estos hombres y mujeres. Hay muchas hoy en día que se hacen llamar pastoras, profetas, antibíblico, obviamente todo eso. La condenación es terrible. Pero queridos hermanos, ¿en qué se basa Pedro? ¿En qué se basa Pedro para asegurar que estos falsos maestros no son creyentes? ¿En qué se basa Pedro para asegurar tales cosas? ¿Cuáles son las evidencias de que ellos no son salvos? Porque una cosa es decir, a mí me parece que vos no sos salvo. Y eso no es una aseveración inteligente. No es porque a mí me parece. No, tiene que haber un fundamento para decir que alguien no es salvo. Incluso tiene que haber un fundamento para decir que alguien sí es salvo. No es me parece, yo siento eso, ¿no? Tiene que haber algo más serio, ¿sí? Para poder asegurar algo así. Bueno, hay tres cosas que Pedro nota aquí que le llevan a él a decir, estos falsos maestros no son salvos y están en el camino de la perdición. En primer lugar, lo que Pedro dice, o mejor dicho, lo que Pedro argumenta en versículo 13 al 16 para decir que ellos no son salvos, ¿sí? Ellos son hijos de maldición. En verso 13 al 16, Pedro ve que ellos viven en pecado. Y ese es el primer argumento que Pedro muestra aquí. Ellos viven en pecado. Y como viven en pecado, eso me lleva a mí a la conclusión de decir que ellos no son salvos. No son salvos. Esa expresión que acabo de utilizar para poner un título a este punto es una expresión teológica, queridos hermanos, que es usada para diferenciar a los que son salvos de aquellos que no lo son, entre otras expresiones teológicas que sirven para poder definir quién es salvo y quién en verdad no lo es. El que verdaderamente ha sido salvado por la fe en Cristo, ya no vive en pecado. Ya no vive en pecado. Por ejemplo, esa expresión la usa Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2, lo pueden anotar, hoy no tienen nada ahí anotado, ¿sí? Síganme escuchando, ¿sí? Romanos 6, 1 y 2 dice así, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo, y hace esta reflexión, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No es posible. Si hemos sido salvados por la gracia nos capacita a nosotros ahora para ya morir al pecado y vivir para la santidad de Dios. ¿Cómo viviremos aún en él si nosotros hemos muerto a la vida en pecado? Entonces, si estos falsos maestros están viviendo en pecado, no han sido salvados por la gracia de Dios. Eso le lleva a Pedro a decir esto, ¿sí? El que ha sido salvado todavía convive con su naturaleza pecaminosa, por lo que es probable que aquel que ha sido salvado continúe pecando, pero no de la manera que lo hacía antes. Ahora el que ha sido salvado crece en una mayor conciencia del mal. No le resulta ya agradable pecar como le resultaba antes. Experimenta además pesar cuando peca y lucha por erradicar esos deseos de su corazón. Sí, no vamos a decir que una vez que salvados ya no pecamos nunca más, porque no es la realidad esa. La realidad es que nosotros en nuestro corazón todavía convivimos con el pecado, pero de una manera diferente. Cuando somos salvados entramos en una nueva relación con ese pecado que está dentro de nosotros. Ahora luchamos contra él. Ahora no lo deseamos y ahora nos causa a nosotros culpa cada vez que pecamos contra el Señor, cosa que antes no pasaba, ¿sí? Así que hay una diferencia entre vivir en el pecado y luchar contra él. Y esa es la diferencia, ¿sí? La diferencia la hace la gracia de Dios. El que vive en el pecado todavía no ha experimentado la gracia de Dios, pero el que está luchando con el pecado en su vida, ese realmente ha sido salvado. Ahora, queridos hermanos, atiendan a esto. Vivir en el pecado no significa necesariamente vivir cometiendo todo tipo de pecado. Porque a veces pensamos, claro, vivir en el pecado, y a veces hay posteos así en las redes sociales, ¿no? Vivir en el pecado es que estoy haciendo todo tipo de pecado y de todos los colores. No necesariamente significa vivir cometiendo todo tipo de pecado, sino vivir manteniendo las prácticas pecaminosas que nos identifican como pecadores. Y presta atención a esto. El joven rico
¿te acuerdan? Ese que está relatado en el libro de Lucas, ¿sí? El joven rico no decidió vivir en pecado, decidió seguir viviendo en el pecado al no estar dispuesto a renunciar a su codicia por seguir a Cristo. El joven rico, cuando se presentó ante Cristo, le dijo: Maestro, ¿qué me falta hacer para heredar el reino de los cielos? Hago esto, cumplo con todo. Y no me cabe duda que ese joven rico cumplía con todo lo que decía la ley. Pero hubo un mandamiento de los 10 que él no mencionó ahí, y que Cristo se lo mencionó implícitamente, y es el no codiciarás. El no codiciarás no está en la lista del joven rico, pero Cristo se lo hizo implícito cuando le dijo: bueno, ¿estás dispuesto entonces? ¿Tú quieres ir al cielo? ¿Estás dispuesto a vender todo, darlo a los pobres y seguirme? Y el joven rico no estuvo dispuesto a renunciar a ese pecado que lo tenía atado a su naturaleza pecaminosa. O mejor dicho, a ese único pecado, aunque había muchos más, pero ese pecado clave, que era la demostración que él todavía era esclavo del pecado, que no había sido liberado en realidad de la esclavitud al pecado. En Juan capítulo 12, por ejemplo, se nos dice que muchos de los gobernantes habían creído en Cristo, pero por temor a los fariseos no lo confesaban, por temor de ser expulsados de la sinagoga. Y el texto aclara allí en el Evangelio de Juan cuando está escribiendo eso, dice que no renunciaron a eso porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. No confesar a Cristo es una de las evidencias de una falsa conversión. Así que estos gobernantes no practicaban todo tipo de pecados, pero manifestaban que vivían en el pecado al no abandonar el deseo de la gloria de los hombres. Interesante, ¿no? Todo ser humano tiene el potencial, todos nosotros tenemos el potencial para cometer todo tipo de pecados. Pero es muy raro, queridos hermanos, es muy raro que algún ser humano viva practicando todo tipo de pecados. En la mayoría de los casos manifestamos nuestro apego al pecado en alguna práctica puntual. Y cuando nos convertimos, damos evidencia de que ya no vivimos en el pecado, renunciando a esa práctica puntual. ¿Sí? Sencillamente, aquel que ha vivido en adicción al alcohol o a cualquier otro estupefaciente, ¿sí? Esa dependencia de eso, lo que demuestra es que está viviendo en el pecado. Cuando se convierte, lo que hace justamente es renunciar a eso que lo tenía esclavizado. No está cometiendo todo tipo de pecados. Quizá la persona es alcohólica, por ejemplo, o es maldiciente, por ejemplo, o nombre cualquier otro pecado allí, y usted va a notar que después quizás con su familia se lleva lo más bien. Quizás es una persona trabajadora, pero hay algo ahí que está demostrando que todavía está esclavizado al pecado, que vive en el pecado. Pero cuando se convierte, el grito de libertad, de victoria sobre su naturaleza pecaminosa es renunciar a ese pecado puntual que lo tiene esclavizado. Y así ha sido en cada uno de nosotros que nos hemos convertido. No es que vivíamos cometiendo todo tipo de pecados, pero había 1, 2 o 3, o 4 o 5 en algunos, que eran la evidencia de que todavía vivían en el pecado. Así que cuando Pedro ve a estos hombres aquí, ve que realmente ellos no renunciaron en realidad a esas prácticas pecaminosas que las distinguía su estilo de vida. Estos falsos maestros daban evidencia de vivir en el pecado. De esa forma queda en claro que no eran salvos. El verso 13 dice que tenían por delicia pecar a la luz del día. El verso 13 también dice que se recrean en sus errores. Versículo 14 dice que no se sacian de pecar. Versículo 14 dice que están habituados a la codicia. Versículo 15 a 16 dice que amaron el premio de maldad como lo hacía el profeta Balaam. Hago un acento ahí porque aparece un personaje que quizá para usted, si no lee la Escritura, no es tan conocido, ¿verdad? Pero ese profeta Balaam está en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, del capítulo 22 al 25, se relata su historia. Y si usted lee solamente Números 22 al 25 y no lee más nada, usted va a pensar que Balaam es un creyente. Porque incluso pareciera ser allí
que Balaam obedeció a Dios, ¿sí? Pero resulta que después a escondidas, Balaam, porque le ofrecían dinero para en lugar de bendecir al pueblo de Israel, maldecirlo, ¿sí? Y él dijo, no, Dios me dijo que no haga eso. A escondidas después, no resistió el tema del dinero y a escondidas le dio al rey Balac, ¿sí?, una idea de cómo engañar al pueblo de Israel. Dice, mandale chicas que los seduzcan a los jóvenes de Israel y de esa manera van a caer en idolatría. Y así sucedió. Y después, a raíz de eso, Dios trajo disciplina en Israel. Y después de traer disciplina en Israel, dijo que ellos tenían que cortar con esta relación. El asunto es que hubo una matanza. Tremendo lo que sucedió allí. En esa matanza que está relatado en Números capítulo 30, 31 y 32, en un pequeño versículo se nos dice que ellos mataron también a Balaam. Dice, ¿por qué lo mataron? Porque pasó algo ahí que no está relatado en el libro de Números, pero sí se nos dice aquí. Él hizo un arreglo a escondidas que recibió dinero por la idea que le dio el rey de Balaam, al rey Balac, para hacer caer al pueblo de Israel en pecado. Bueno, a eso se está refiriendo aquí Pedro cuando dice que estos falsos maestros son como ese profeta. Aparentan ser profetas de Dios, aparentan ser del pueblo de Dios, pero ellos en realidad están en este asunto por beneficio monetario. Ellos aman el dinero. Queridos hermanos, todas estas evidencias que Pedro ve en el comportamiento de estos hombres le lleva a él a la conclusión a decir, ellos viven en pecado y un creyente no puede por la gracia de Dios que obra en su vida, no puede vivir en el pecado, por lo cual no son salvados. Así que, ¿cuáles son las evidencias de que no son salvos, que le lleva a Pedro a decir que ellos no son salvos? En segundo lugar, la segunda evidencia que Pedro ve aquí, versos 17 al 19, es que ellos están espiritualmente vacíos. Ellos están espiritualmente vacíos. Ellos no solo mantenían prácticas que los identificaban como esclavos del pecado, sino que además no tenían ninguna evidencia de vida espiritual genuina. No había ninguna evidencia de vida espiritual genuina. Pedro utiliza 3 frases para hablar sobre ese aspecto de ellos, ¿sí? De ese vacío interior, de esta ausencia de vida verdadera. Por ejemplo, el verso 17 habla de ellos como de fuentes sin agua, ¿sí? Es una fuente que uno está esperando en medio del desierto, en la tierra bíblica donde esto se escribió, hay una fuente, tiene que haber agua ahí. Y uno va a ver, no hay nada. Adentro no hay nada. Hay solo una apariencia. En verso 17 también dice que son nubes empujadas por la tormenta. Nubes que son arrastradas de aquí para allá porque no tienen ningún tipo de convicción. Van para donde el viento sopla, diríamos nosotros. Y verso 18 dice que hablan palabras infladas y vanas, palabras vacías. Usan un lenguaje rimbombante. Parece que están hablando el lenguaje de los ángeles cuando hablan. Hablan incluso de la santidad de Dios. Hay una canción que vamos a tener que sacar de nuestro cancionero y que está entre mis favoritas, pero ¿por quién la escribió? Al estar en la presencia de su divinidad y ¿quién la escribió? Marcos Witt creo que es uno, pero hay otro más de los cantantes que está entre esta tendencia. Los dos vamos a sacar canciones. Uno de esos cantantes conocidos, Marcos Witt está uno, y se me fue el otro. Ahí está, Jesús Adrián Romero. Bueno, los dos han manifestado claramente ser apóstatas, hermanos. Uno incluso ha dicho públicamente, sin ningún descaro, sin nada, ha dicho, yo en realidad hago canciones mundanas. Así lo dijo literalmente, mundanas. ¿Y saben lo peor que dijo? Si Cristo estuviese aquí ahora, Él cantaría canciones mundanas. Así que vamos a empezar a borrar, chicos de la música, todas las canciones de estos cantantes, porque no nos identificamos con semejante aberración. Semejante aberración. Usted lee las letras y parece que están tocando el cielo con las manos, pero la vida de ellos es terrible. La vida de ellos es terrible. Por eso es palabras infladas, pero vanas, vacías. No hay vida espiritual que sustente todo eso.
No hay nada adentro. Solo palabras lindas, pero adentro hay vidas corrompidas que no han sido salvadas por la gracia de Dios. Y esto es lo que dice Pedro aquí. Ellos tienen una apariencia en todo sentido de ser creyentes espirituales, pero cuando uno busca vida espiritual verdadera, no hay nada dentro de ellos. Bueno, ustedes saben que Judas es la carta paralela a esta carta, porque habla lo mismo, exactamente lo mismo, con algunas otras palabras. Y el texto de Judas dice así, escúchenlo, versículos 12 al 13. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Me encantó esa frase, porque es como nosotros decimos en nuestro lenguaje popular, son pura espuma. Eso es lo que estaba diciendo ahí. Son pura espuma. Ustedes vieron la espuma que se forma en el mar. Las olas golpeando se forma la espuma, pero después, al ratito, desapareció. Y así es la apariencia de piedad de estos falsos maestros. Son pura espuma, no se sostiene en el tiempo ni bajo ninguna circunstancia. Interesante lo que dice Judas allí. Dice que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes. ¿Qué es una estrella errante? Bueno, es una... estrella fugaz, ahí está. La que tiene un brillo, pero momentáneo. Es una falsa estrella. Una luz que aparenta ser, wow, apurate a pedir deseos, dicen algunos. Desapareció enseguida. Así es la piedad de estos falsos maestros. No dura nada, no dura nada. Bueno, esa es la idea de Pedro aquí. Construir una apariencia de espiritualidad es relativamente fácil, queridos hermanos, pero queda al descubierto al ser confrontados con desafíos donde solo se puede responder con vida que viene del cielo, ¿sí? Disfrute en la oración, amor por la lectura y el estudio de la Biblia, disposición al amor sacrificial por la iglesia de Dios y renuncia pública al pecado. Todo eso solo se puede hacer con vida interior verdadera que viene del cielo. Si no, mire por qué las reuniones de oración en las iglesias están poco pobladas. Porque es en ese momento, como solemos hablar de vez en cuando con mi esposa, es el momento donde se pide vida espiritual verdadera. Es el momento. Cantar podemos cantar todos, pero orar de verdad, no todos. Solamente aquellos que tienen vida del cielo lo pueden hacer. ¿Y qué del estudio y la lectura de la Escritura? Me sorprende que realmente algunos creyentes que parecen ser realmente maduros todavía duden de aquellos que no quieren leer su Biblia. Pero oró alguna vez. Si no quiere leer su Biblia, si no le atrae la Escritura, la palabra de Dios, es lo más seguro que no es salvo, no tiene esa vida interior que realmente le lleva a amar la Escritura, a amar la verdad de Dios. En lugar de estar forzándole y arrastrando ese cuerpo muerto constantemente a ver si lee algún capítulo de la Biblia alguna vez, es mejor en realidad ponerse a orar por la salvación de tal persona. Para todo eso hace falta vida espiritual verdadera y es ahí donde los falsos maestros no pueden usar ningún tipo de apariencia. Todo eso no se puede fingir. Todo lo demás, queridos hermanos, en la vida cristiana se puede fabricar y se puede imitar con un esfuerzo humano. Hablar como los creyentes, vestir como creyente, cantar como creyente, incluso llegar al punto de ser como Judas, que imitaba tan bien la verdadera fe que nadie dudó de él cuando el Señor dijo, uno de ustedes me va a entregar. ¿Ha notado ese momento en la cena? Cristo dijo, uno de ustedes me va a entregar. ¿Y qué dijeron los discípulos? ¿Seré yo? El sincericidio, ¿no? Que solemos decir nosotros. ¿Seré yo, Señor? Pues la verdad que tengo una carga de culpa que debe ser yo. Pero ¿de quién nadie dudó? De Judas nadie dudó. Es más, cuando salió, que el Señor le dijo lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Qué pensaron los discípulos? Le habrá dicho que se apure a repartir la ofrenda para los pobres, como solían hacer. Nadie dijo, ahí va, ya me parecía que Judas era el traicionero. Fingía tan bien ser creyente que nadie dudó de él cuando Cristo dijo, uno me va a entregar. Noten qué fácil es fabricar una imagen de creyente. Y esto es lo que hicieron los falsos maestros. El asunto es que nada de todo esto, queridos hermanos, sostiene la supuesta fe en la dificultad, en la prueba, en la tentación
y en los desafíos del día a día. Se puede fabricar eso muy bien delante de los hermanos en la congregación, pero el asunto es qué pasa en casa, en la vida familiar, en la vida matrimonial, en la crianza de los hijos, en las tentaciones y en las pruebas. Es ahí donde realmente se ve si hay vida verdadera dentro del corazón. Ellos eran solo una apariencia, incluso una apariencia de cierta moral cristiana. Y la apariencia se puede sostener por el tiempo, pero por eso, queridos hermanos, en tercer lugar, respondiendo a esta pregunta que estamos haciendo, ¿cuáles son las evidencias de que estos falsos maestros no son salvos? ¿Qué nos dice Pedro? ¿En qué se basa para decir esto? Bueno, en tercer lugar, es que ellos no permanecieron en la fe. Versículo 20 al 22. Ellos no permanecieron en la fe y ese es el argumento del cual él se toma para decir, estas personas están en perdición, necesitan a Cristo. Interesante lo que dice el verso 21, ahí. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento. Ese es el punto clave de Pedro aquí. Se volvieron atrás. En eso me baso para decir que ellos no son salvos. Ellos se volvieron, renunciaron a la fe. Vamos a ver en un momento, ahora voy a destacar que no solo renunciaron a la fe, sino que eligieron tener otra fe distinta a la que habían escuchado del Evangelio verdadero. Sea como sea, queridos hermanos, que se interprete esta expresión, si se volvieron atrás del santo mandamiento, siempre vamos a concluir en la idea de este contexto, ¿sí? Se refiere a la vida nueva en Cristo, la cual consiste en una vida de obediencia, ¿sí?, al Señor para andar en santidad. Así que el acento de Pedro está en que ellos se volvieron atrás, renunciaron a la fe y regresaron a la manera de vivir que tenían antes de haber conocido a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante y determinante este aspecto? Se volvieron atrás. Por lo que los dos ejemplos que citó antes Pedro, ¿se acuerdan cuando hablamos del tema de del juicio, la condenación contra los falsos maestros? Que Pedro citó ahí, no hicimos el acento la semana pasada, pero sí lo hago ahora, citó a Noé, pregonero de justicia, y citó a otro creyente. ¿Cuál era ese otro creyente? Lot. Y nosotros jamás pensaríamos, o por lo menos yo, jamás hubiese pensado que Lot era creyente si Pedro no me lo dice acá, porque la vida que él llevó fue desastrosa. Pero sí nos dice algo Pedro, de muy a pesar de que él tomó una mala decisión de ir a la ciudad de Sodoma y Gomorra, dice que él no soportaba la conducta de los de Sodoma y Gomorra. Dice que afligía cada día su alma viendo los hechos inicuos de los de Sodoma y los de Gomorra. Tremendo. El ejemplo de Noé y de Lot son mencionados adrede en este pasaje para destacar la fidelidad y el poder de Dios para sostener a los creyentes y capacitarlos para permanecer fieles bajo cualquier circunstancia. Noé vivió en la peor generación que podamos nosotros pensar de la historia humana, la cual va a ser semejante a la última etapa antes que el Señor venga. No hay etapa peor que esa. Y Lot vivió justamente en una generación, en una de las ciudades donde la paciencia de Dios llegó a su colmo de toda la maldad que hacían en esas ciudades. Uno dice, ¿es posible vivir en piedad en esos lugares? ¿Es posible mantenerse fieles al Señor en medio de ese contexto? Y esos dos personajes nos dicen, sí, es posible. ¿Quién hace eso? La gracia de Dios capacita al creyente para que pueda permanecer fiel siendo creyente, muy a pesar del contexto en el que está. Me asombra a mí un poquito cuando los creyentes dicen, no, se apartó porque el contexto donde está en el trabajo, el contexto de la familia. ¿Qué contexto, hermanos? Dios mantuvo fieles a Lot y a Noé en medio de una generación perversa. El creyente tiene la capacidad de Dios para permanecer fiel, sea cual sea la circunstancia en la que está. No se apartó, no sabe lo que le pasó en la familia, tuvo una desgracia, perdió a su papá, perdió a su mamá, eso lo desanimó, se apartó y renunció. No fue la circunstancia. Lo que hizo la circunstancia es revelar que no había nada de vida espiritual dentro de su corazón. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Porque la salvación que Dios nos da es una salvación a prueba de todo. Es una salvación a prueba de todo.
Si no, lea Romanos capítulo 8, donde dice que ni siquiera lo que está creado, ni lo presente, ni lo porvenir, nada puede destruir esa salvación. ¿Qué quiere decir que no se puede destruir? Que el creyente va a permanecer fiel al Señor, muy a pesar, aunque el mundo se derrumbe. Es así. Y si estos, dice Pedro, se apartaron, significa que no tenían la gracia de Dios en sus vidas, por eso no pudieron permanecer fieles al Señor. El hecho de que ellos se volvieron y abandonaron al Señor es una clara indicación de que no eran salvados. Algunos piensan de que eran salvos, pero perdieron la salvación. Pero eso es imposible, porque si la salvación se pierde, primero tendríamos que determinar qué cosas hacen que la salvación se pierda. Y no solamente eso, tendríamos que determinar qué cosas harían que yo pueda recuperar la salvación. Y no solamente eso, sino que una vez que yo puedo recuperar la salvación, como algunos piensan, ya no sería una salvación por gracia, sino sería mérito mío que la pude recuperar. No se pierde la salvación, hermanos. Está asegurada por la elección del Padre, el sacrificio del Hijo y el llamado del Espíritu. Eso hace firme la salvación, no se pierde. Hay otros casos, queridos hermanos, en los cuales se trata de creyentes que se enfrían, sin embargo, nunca permanecerán apartados del Señor. El Señor los hará volver, como ha pasado en varios casos aquí que conocemos en la iglesia, que se apartaron y el Señor los trajo de nuevo. Eso sucede. Ahora, queridos hermanos, el caso que tenemos en este pasaje es particular, porque no solamente son de personas que estuvieron en la iglesia y después decidieron volver al mundo. Son personas que abandonaron la fe y decidieron profesar una falsa fe, ¿sí? Eso es un evangelio libertino. Hoy hay casos de personas que han comenzado asistiendo a iglesias de doctrina falsa y por la gracia de Dios han salido y han buscado una iglesia de sana doctrina, como tenemos varios casos en nuestra iglesia, ¿sí? Pero el caso aquí es inverso del que habla Pedro, ¿sí? Personas que han estado en iglesias sanas y han salido para ir a iglesias liberales. Se los puede escuchar decir, yo me voy a otra iglesia, estas son muy cerradas. Bueno, he escuchado gente decir, no, a UCB no iría nunca más porque son muy cerrados los de UCB. Si bien yo no tengo una camiseta que dice UCB, pero estamos en una denominación que entendemos, todos creemos la sana doctrina, ¿verdad? Pero estas son las frases que utilizan las personas que deciden abandonar la verdad. Buscan iglesias más liberales. Están entrando en el mismo camino que los falsos maestros. Este es el caso, queridos hermanos, que la Biblia denomina como apóstatas. Este es el caso de apóstatas. Si usted pregunta, ¿qué es una apostasía? Es esto: abandonar la fe verdadera y buscar otro tipo de teología contraria a la Escritura. Es un camino sin retorno, ¿verdad? Su estado resulta ser peor que el que tenían antes de haber conocido el camino de la verdad. Dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de verdad, que habiéndolo conocido, dejar el camino de la justicia, ¿sí? Volverse atrás del santo mandamiento. Dice que es peor su estado ahora que el que tenían antes. ¿Por qué es peor? ¿Por qué es peor ese estado que el que tenían antes? ¿Conoce la condición esa en la ley de reincidente? ¿Sí? No sé si está en nuestra Constitución. Sí está, el reincidente. Bueno, te damos libertad condicional, pero si volvés a cometer, ahora pesa más. Estos son reincidentes. Estos son reincidentes. Por eso pesa una condena mayor y castigo en el infierno. Son reincidentes. Es terrible, hermanos, estar en la iglesia, profesar ser creyente y después decidir volver a tener la vida que uno tenía antes de haber estado en la iglesia. Es como un puerco que vuelve a revolcarse en el cieno. Es como un perro que vuelve a su vómito. La imagen es repulsiva. Así de repulsivo es un creyente, una persona que dice ser creyente y vuelve al mundo. Ellos ahora están deliberadamente contra el Evangelio, ellos santifican sus pecados y se han convencido que pueden ser creyentes y seguir viviendo en el pecado. Tienen una conciencia cauterizada, ya no sienten culpa por pecar,
su condena entonces es mayor y han sido dejados al deseo de sus propios corazones, que es el peor estado que una persona puede estar. Así que el caso de los apóstatas, es trágico porque ya han perdido toda sensibilidad al Evangelio de la verdad. Muy bien, vamos a decir algo más a este grupo de personas, ¿sí? de una fe libertina que formaban la iglesia apóstata que honrará al anticristo en el tiempo que el anticristo surja en la tierra. ¿Sí? De toda esta gente que tenemos aquí, ¿sí? Como los que relata este pasaje, personas que son falsos maestros, dejaron la fe pero fueron por otra fe, ¿sí? Otra teología. Bueno, eso van a conformar la iglesia apóstata que va a adorar al anticristo cuando venga en este mundo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Tesalonicenses cuando habla acerca de la apostasía? Se habla de todas estas personas que saldrán de iglesias sanas, profesando otra teología, preparándose una iglesia falsa para adorar al falso Mesías que el mundo recibirá. Vamos a decir dos cosas nomás para concluir este mensaje, ¿sí? Primero vamos a recordar la exhortación de la carta. No se olviden que esto está dentro de un contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto de esta carta es: pongan toda diligencia por crecer en la fe. El peligro de los falsos maestros es tan serio y dañino que demanda urgencia por el crecimiento en la fe. Ayer escuchaba a otro predicador sobre estos temas y decía: ¿cómo pasó, hermanos? Él lo decía así: ¿cómo pasó que nosotros empezamos a adoptar frases e ideas de la teología del Evangelio de la prosperidad? ¿Han notado en nuestras oraciones cómo oramos con las mismas ideas del Evangelio de la prosperidad? ¿Cómo se hizo eso? Bueno, por la falta de instrucción de los creyentes, falta de crecimiento de los creyentes, que han adoptado todas esas ideas del Evangelio ecuménico, del Evangelio de la prosperidad, del movimiento carismático, todas esas ideas que están contrarias a la Escritura, las hemos adoptado porque en realidad los creyentes no se instruyen en la verdad y agarran cualquier cosa que escuchan por ahí, que tiene el nombre de Cristo o el nombre de Dios como estampado. Así que para ser librados de toda esta teología, falsa teología, no hay dudas que tenemos que poner toda diligencia en crecer en la fe. Y en último lugar, examinémonos a nosotros mismos si estamos en la fe verdadera. Hermanos, tenemos nuestros casos, aquí hemos escuchado algunos testimonios durante este año, especialmente de personas que han sido criados en hogares cristianos. Cómo se ha construido, ellos mismos han construido toda una apariencia de ser cristianos al punto que se la creen. ¿Sabe lo peor de alguien que realmente no es creyente y finge ser creyente? Es que él se lo crea, que él crea esa fachada de cristiandad vacía, de una vida que no está dentro de ellos. Y lo más difícil de eso, y el Señor es el que puede hacerlo, lo más difícil es llevar a esa persona y decirle: ¿sabes que no hay nada dentro tuyo? ¿Que Cristo no está en tu vida? ¿Que lo que estás viviendo es una mentira? Lo más difícil de eso, a menos que la gracia de Dios sobre, quebrantando ese corazón y haciéndole entender a esa persona: es cierto, dentro mío no hay nada, estoy sin Cristo y todo lo que estoy viviendo es una fachada, es una mentira. Bueno, a los que están engañados aquí y que piensan que son salvos y no lo son, este es un momento para que puedan venir a Cristo y tener vida verdadera. Y tener vida verdadera. Y a nosotros, a los creyentes, en verdad, exhortarnos a hacer notar cuán importante es que nosotros vivamos la fe para poder ser luz de lo que realmente es la vida en Cristo. A veces, en una iglesia, la gente se confunde porque incluso los verdaderos creyentes no viven como creyentes y eso confunde a los incrédulos. Y eso confunde a los incrédulos. Hermanos, el cartel está en la cartelera. ¿Aceptarás el desafío a la luz de toda esta verdad que hemos visto en todo capítulo 2 durante todo este mes? A crecer en la fe y madurar. Amado Dios y Padre Celestial, nosotros damos muchas gracias por tu palabra.
Pedimos, amado Dios, que seas tú el que obres y hables aún más allá de lo que hemos dicho en esta mañana. Tú eres poderoso para hacer eso. Tú puedes hacerlo. Tú puedes transformar los corazones, llamar a los que están muertos en su vida espiritual, en su espíritu, llamarlos a oír la voz de Cristo y vivir. Solo tú puedes hacerlo. Sabes que somos hombres predicando a personas muertas. Y solo tú puedes despertar el corazón de esta iglesia a ver lo importante que es crecer y madurar en la fe. Pedimos tu bendición ahora en el tiempo del ágape, sea un tiempo precioso de ánimo los unos con los otros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.